Ahora sí, niñas, como les adelantamos el viernes, hoy les tenemos todos los detalles sobre la entrevista con Andrés López López y sus más recientes proyectos. Vamos a ver qué nos dijo. Las narconovelas se han convertido en un género que ha inundado las pantallas de televisión a nivel mundial. Historias de carteles, capos y policías han seducido a la audiencia, que se entretiene cada noche en esta mezcla de realidad y ficción, de la cual han sido víctimas los países latinoamericanos. Detrás de muchas de esas historias se encuentra la pluma de Andrés López López, cuyas obras como El cartel de los sapos y El señor de los cielos han saltado a la pantalla chica con éxito. Las historias de este corte se han convertido en la especialidad de Andrés López López, quien debido a su pasado en el cartel del norte del Valle en Colombia, ha querido narrar la lucha entre carteles con mucho éxito. López López estrena en el 2016 un nuevo libro sobre un personaje que ha captado la atención global los últimos años y ha controlado el negocio del narcotráfico en México y Centroamérica por décadas. Bajo el título El Chapo Guzmán, el varón de la droga, el autor publica su historia acerca de uno de los capos más importantes que ha existido en los últimos tiempos. En una entrevista exclusiva nos cuenta qué lo motivó a abordar la historia del pilar del narcotráfico mexicano. Mira, yo creo que la historia del Chapo Guzmán para mí fue muy atractivo, interesante escribir la historia del Chapo Guzmán, pero también fue un reto enorme. Este ha sido el libro en el que yo más tiempo he tardado en terminarlo. Creo que tardé 3 años y medio, y de alguna manera abordar tu historia pues no es tan complejo. Abordar la historia de un personaje que ya no tiene presencia o que está muerto, pues tampoco es tan complejo. Pero abordar la historia de un personaje que vive, que en aquel entonces era un tipo fugitivo, buscado por las autoridades y que era quizá el pilar fundamental del mundo del narcotráfico mexicano, creo que era bastante riesgoso. Ahora, ese riesgo y ese miedo y ese temor, pues de alguna manera también como que te sube la adrenalina y te reta y te dice, pues trata, inténtalo y dale a ver si logras hacerlo. A mí me parecía complejo escribir la historia del Chapo Guzmán, dificilísimo abordarlo, sobre todo siendo un personaje vivo y sobre todo sabiendo el peligro que acarreaba poder atreverse a contar la historia del Chapo Guzmán. Pero aún así, con todo y esos inconvenientes, pues yo tomé la decisión de escribir el libro del Chapo y el resultado es ese, el libro de Joaquín El Chapo Guzmán, el varón de la droga. El autor también nos revela cuáles eran los retos que enfrentó al momento de contar la vida de Guzmán. En este libro particular cuento un poco el negocio del narcotráfico, porque es inevitable contar la historia del Chapo Guzmán sin contar narcotráfico, pues creo que van ligadas de la mano. Pero además de eso, yo quise contar la historia del Chapo distinto al de los titulares de prensa, pues me parece que ese ya estaba de alguna manera contada. La historia del Chapo Guzmán a través de las autoridades o de las versiones oficiales, pues también la teníamos. Pero a mí me parecía que el reto era llegar más allá, o sea, contar la historia del Chapo desde adentro hacia afuera, contar la historia del Chapo casi desde su propia esencia. Lo que está en ese libro o lo que está en ese libro es realmente un Chapo distinto, es un Chapo, quizá el mismo Chapo del que hoy en día estamos viendo, hoy, no el Chapo del pasado. El Chapo que tenía una capacidad infinita de cautivar a las mujeres, el Chapo que desde muy niño intentaba de alguna manera ser el centro de atracción de cuánta niña se atravesaba por su vida, el Chapo padre, el Chapo esposo, el Chapo hijo. Creo que eso es lo más interesante que tiene ese libro, porque es un Chapo desconocido, es ese Chapo que todos quisiéramos conocer, pero no tenemos la posibilidad de conocer más allá de eso, de su vida. Creo que eso es lo que realmente está dibujado en ese libro, sin dejar de lado un poco el mundo del narcotráfico, que a ciencia cierta pues es su actividad a la que estaba dedicada. El mayor reto que tuvo que afrontar López fue llevar a la luz pública un libro que contaba con el descontento de Guzmán Loera. López nos explica por qué el Chapo no quería que el mundo conociera esta versión de él. No, yo creo que todo. Yo creo que nunca quiso que el libro saliera. Yo creo que no era un caso en particular. Creo que había muchas cosas que le preocupaban. Seguramente dibujar efectivamente la infancia del Chapo hasta su adultez, influenciado por ese mundo del narcotráfico, su vida a través del negocio del narcotráfico, las diferentes relaciones que tuvo paralelas con una mujer y la otra. Creo que desdibujar de alguna manera ese Chapo que él pretendía tener allá adentro era lo que quizá más
le parecía al señor que era lo que no debía hacer. Pero desde el primer día, por un tema en particular, no, creo que lo que realmente quería era que nada se contara. El Chapo Guzmán, el varón de la droga, no podría llegar en mejor momento con la captura del líder del cartel de Sinaloa. Los titulares de noticia alrededor del mundo hicieron tendencia nuevamente en nombre de Joaquín Guzmán Loera y Kate del Castillo, quien se vincula con el narcotraficante luego de una entrevista que este le diera a la actriz mexicana desde la clandestinidad. Según medios internacionales, la intención de Del Castillo era realizar una película sobre el Chapo. Por eso aprovechamos la oportunidad de preguntarle a Andrés López si él hubiese aceptado la oportunidad de acercarse al prófugo de la cárcel del Altiplano. Yo creo que sí, yo creo que lo que ella hizo seguramente tú lo hubieras hecho en su situación. Seguramente que si aquí hubiera llegado una caja con un paquete de información y con un teléfono celular y con un boleto de avión diciéndote yo soy fulano de tal y lo espero a tal hora en tal sitio, sobre todo cuando todo el mundo periodístico andaba ávido de conocer el testimonio en una entrevista del Chapo Guzmán le hubiera hecho. Creo que al final era normal haber tomado la decisión de atreverse de ir a entrevistarse con el Chapo Guzmán. Creo que eso cualquiera lo hubiera hecho. Ahora, en mi caso particular, pues yo tuve la posibilidad de acercarme también al Chapo. Él sabía que yo estaba haciendo este libro desde el año 2012. Y yo me acerqué lo más que pude y me encontré con una puerta cerrada. A mí simplemente me dijo, yo no quiero que usted escriba este libro y me parece que si usted se atreve a contar este libro, pues usted no va a tener oportunidad de llegar a contarlo, de escribirlo. El varón de la droga promete convertirse en uno de los libros más leídos este 2016, ya que narra historias de poder, traición y venganza. Desde ya suenan los rumores que podría llegar a la televisión en Estados Unidos. Bueno, sin duda, unos testimonios bastante fuertes. Yo siempre he dicho que el tema del narcotráfico siempre ha sido un tabú. Gracias a todos estos dramáticos que han salido, a todos estos seriados, por llamarlos de alguna manera, hemos visto, los que estamos ajenos a todo este tema, un poco más a profundidad sobre cómo se lleva, qué conlleva y qué es lo que tienen que hacer todos estos personajes para poder hacer todas estas cosas ilegales que hacen. También tengo, al ver el testimonio de Andrés López López, que fue narcotraficante y que ahora se ve envuelto con todo esto que está queriendo escribir el libro del Chapo Guzmán, y al ver una pared, al enfrentarse a él, creo que ahí hay como una disputa bastante fuerte porque fue lo que él vivió versus lo que está vigente, lo que está ahorita latente, que todos estamos pudiendo ver con este caso con Kate del Castillo y con todos los que están involucrados en todo esto, ¿no? Yo creo que hay un momento ahí muy importante, porque bueno, Andrés López tal vez no es un escritor como tal, pero tenemos que hacer énfasis en el riesgo que ha tomado para escribir este libro y los otros, porque realmente te tienes que involucrar, obviamente tienes que entrar con tus fuentes de información y llegar hasta lo más bajo, hasta el más bajo mundo y de la manera que yo no creo que es tanto riesgo, tanto riesgo, es el gusto que él tiene por contar ese mundo que él conoció de primera mano. Le gustó muchísimo hacer eso y por eso pues quiere otra vez, le ha traído mucho éxito y otra vez quiere contar eso. Además que no pudo ser en ningún otro momento mejor, porque recapturan al Chapo, es tendencia mundial del Chapo, y ahora Andrés López López va a sacar ese libro que, a mi juicio, por el momento en el que está, por la coyuntura que hay, es tendencia y va a ser tendencia, porque el Chapo es el narcotraficante más buscado y más temido en estos momentos. Bueno, también ya está aprobada la serie. Eso dicen. Ya se está hablando que va a ser, yo creo que va a ser un éxito, y además, obviamente, como estamos hablando, está en tendencia, yo creo que incluso lo pueden llevar hasta Hollywood. Y aquí yo difiero, y es que al público le gusta todo lo que tiene que ver con estas narcoseries. Vamos a ver cómo le va a esta nueva del Chapo. Y también, una de las razones por las cuales Andrés López López no se quiere encontrar con él es por no afrontarse de ningún tema legal nuevamente en su vida, pero además porque yo creo que si se encontraba con él nuevamente tenía que cambiar la historia y la versión del libro. Pero bueno, muchachos, yo creo que ya estaba ya en los capítulos finales y dijo, no, vamos a dejar esto así, te quedó bonito. Además le queda perfecto, porque ya se va a hacer un libro, seguramente contado por el Chapo y el otro por Andrés López, así que va a ser. Vamos a ver, hay que leer de todo si les interesa este tema, pero nosotros llegamos al final. Les debemos los adelantos de nuestra tele, que se los vamos a dar el día de mañana para que no se despeguen de la mejor programación. Ustedes lo tienen que ver, así que mañana no se pueden perder Trendeando a las 5:30 de la tarde. ¡Más se les quiere!